Buenas tardes y gracias por su presencia a esta sesión número 5 de Solenis Mining Experience. Toca el turno en esta sesión a la presentación por parte del ingeniero Gustavo Fernández, el cual posee una amplia experiencia de más de 20 años trabajando en la aplicación de tecnologías de polímeros y coagulantes en la industria en general. Su presentación se centra en los conceptos básicos de separación sólido-líquido y su impacto en las diferentes operaciones asociadas al procesamiento de minerales, las cuales pueden estar relacionadas con clarificación de agua de mina, espesamiento, ayudas de filtración, tratamiento de efluentes, tratamiento de aguas sanitarias, desaguado de lodos, entre otras. Les recuerdo que esta sesión es en modo escuchar solamente, pero pueden realizar preguntas en forma escrita desde el inicio de la misma, las cuales serán contestadas en la sección correspondiente al final de la sesión, o en forma escrita en un archivo que se genera para ello y será accesible a ustedes. Agradeciendo nuevamente su presencia y atención. Hola. Hola. Buenas tardes a todos. Creo que me escuchan. Sí, perfecto. Ok. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias, Lalo, por la presentación. Gracias a todos que están acá en la reunión para escuchar un poco de mi portuñol. Agradezco a todos. Les pido un poco de paciencia por los errores que me voy a cometer de español. Entonces, acá tengo mis compañeros Eduardo, Carlos, que me pueden ayudar caso haya alguna contestación, haga algo que por alguna manera no consiga me expresar bien. Bueno, como dice Eduardo, nosotros vamos a hablar un poco por la parte de separación sólidos-líquidos, focado en los polímeros. Solenis tiene una amplia línea, un amplia rango de polímeros, ¿sí? Como dice Eduardo, para una serie de aplicaciones involucradas en minería, como la separación, auxiliares de filtración, decantación, sedimentación, y vamos a hablar un poco sobre los productos y cómo manejamos las mejores prácticas para manejar los productos en una planta. Bueno, acá está nuestra agenda, donde nosotros vamos a hablar un poco sobre la separación, los conceptos importantes, floculaciones, el tipo de polímeros que hay y las mejores prácticas de preparación, solución de polímeros y manejo de los productos. Bueno, la separación sólido-líquido se inicia certamente sobre el efecto del tamaño creciente de las partículas. Entonces tenemos desde de rocas, ¿sí?, hasta partículas coloidais muy pequeñas, ¿sí?, donde hay necesario aplicación de productos químicos. El fin del día, lo que hace el trabajo de la separación muchas veces son las fuerzas gravitacionales que están involucradas, pero no podemos esquecer que las fuerzas de una ligación molecular de agua, como las puentes de hidrógeno, mantienen las partículas más pequeñas cerradas y sin la posibilidad de decantación, ¿sí? Entonces, el objetivo principal es la separación de las partículas pequeñas que están entremeadas en las redes de aguas, ¿sí?, de la molécula de agua, para que pueda ser un despegue más rápido posible, ¿sí?, que sea más eficiente mirando el proceso que nosotros vamos a hablar un poco más adelante. Muchas son las fuerzas, como le dice, que están involucradas en el proceso de separación sólido-líquido, ¿sí? La más importante es la ley de Stokes, ¿sí?, donde nosotros tenemos algunas variables como los grados de sedimentación, constante gravitacional, el tamaño de la partícula, densidad de la partícula, viscosidad del líquido donde está la partícula permeando, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros podemos incrementar estos dados, ¿sí?,
cambiando algunos dados de las partículas, como la densidad, el tamaño de la partícula, para que se acelere el rayo de sedimentación. De una manera más completa, de una manera más simple, imaginamos el substrato con sustancias muy pequeñas, ¿sí? Donde nosotros un poco miramos al tamaño de la partícula, ¿sí? Con ayuda de químicos, muchas veces una coagulación, como para naturalización de cargas, y después una floculación para que nos podamos incrementar el tamaño de la partícula y así hacer la sedimentación más completa posible. Hablando de un poco de polímeros y de las floculaciones, sí, el papel del floculante, sin duda, es elevar el tamaño de la partícula y la densidad. ¿Sí? Esto va a incrementar la velocidad de sedimentación, la velocidad de separación sólido-líquido, para que nosotros podamos incrementar el proceso que está involucrado con los mismos. Y las acciones que tenemos son las acciones tradicionales, donde hay la mezcla de las cargas iónicas del producto, ¿sí? Que va a capturar con las cargas iónicas de los substratos para hacer un floco más grande y todavía iniciar la bajada de floco. Los agentes floculantes pueden ser de alguna manera definidos como tres tipos: no iónicos, aniónicos y catiónicos. Son carregados positivamente, negativamente ou não carregados. ¿Sí? Hay otros tipos de polímeros, no solamente los productos lineares, ¿sí? Hay productos de más alto peso que están directamente proporcional al tamaño de la molécula, pero hay también productos que tienen un alto peso porque son ramificados, que son de cadena un poco más chica, pero que tienen muchas ramificaciones. Son productos crosslink que llamamos. Y cada producto ese tiene una característica distinta que se va a hacer benéfico en cada tipo de aplicación donde se va a poner el producto. ¿Sí? El producto tiene que ser buscado de manera a ser adecuado al substrato donde va a ser aplicado. O sea, yo no me puedo intentar encontrar el producto, poner el producto que quiero poner por una cuestión de peso molecular o de carga molecular, y sí por la afinidad que tiene junto a partícula, junto al substrato donde van a hacer la actuación. Entonces, para tanto, hay productos catiónicos y productos aniónicos. Por ejemplo, en una minera, de manera general, las partículas son carregadas donde poseemos un polímero aniónico, son más eficientes do que los productos catiónicos. Para otras aplicaciones, por ejemplo, para otros mercados, muchas veces utilizamos polímeros catiónicos que son mucho más eficaces para esta aplicación que los productos aniónicos. Entonces, de alguna manera general, yo tengo hábito de hablar que no existe un producto mejor que otro, y sí el producto correcto para determinadas aplicaciones. Ese sí va a ser más eficiente conforme la aplicación y conforme la necesidad. Por eso, un amplio aspecto de producto nos facilita en la búsqueda del producto más eficiente posible para las aplicaciones. Acá una estructura polimérica, ¿sí? Los productos son básicamente de poliacrilamida. A base química son base poliacrilamida, donde se destacan los grupos funcionales que van a generar la carga que necesitan. Entonces, si quiero un producto catiónico, yo tengo un tipo de grupo funcional. Si quiero un producto aniónico, tengo un otro tipo de grupo funcional, pero básicamente a base química todos los productos son la poliacrilamida. Acá distintos tipos de poliacrilamida, ¿sí? Que están baseados en los monómeros, los cuales son fabricados, ¿sí? Y cada uno tiene, como le dice, una especificidad que puede ser mejor en una aplicación o peor en otras aplicaciones. Esto depende mucho, como dice, del proceso que nosotros estamos involucrados y el proceso que nosotros queremos manejar en el futuro.
La densidad de carga es una variable muy importante en se tratando de polímeros. Imagina que tenemos polímeros aniónicos, por ejemplo, y tenemos distintos polímeros aniónicos que pueden variar no solamente la densidad de carga, pero el peso molecular también. Y la densidad de carga es algo muy importante que define exactamente el tipo de substrato donde el polímero va a actuar. Tiene un substrato que demanda más anionicidade, hay substrato que demanda menos anionicidade. Entonces, nosotros tenemos que buscar el mejor producto para aplicación de acuerdo con el substrato que encontremos adelante. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de estos productos, ¿sí? Que tienen una densidad de carga distinta, que se van a adaptar mejor a determinados tipos de operaciones que otros productos que tienen una densidad de carga distinta. No significa decir que es un producto mejor o peor que otro, es sí que la afinidad que tiene para este proceso es más fuerte de que otros que tienen una densidad de carga más baja o más elevada. ¿Sí? Un terpolímero que tiene una intensidad de carga más elevada todavía. Y acá tenemos una demostración de cómo se queda con las cadenas de los polímeros. Un homopolímero aniónico, un copolímero, ¿sí? Amarillo y rojo, con una carga iónica de aproximadamente 25%. Acá un copolímero donde tenemos una otra intensidad de carga, también amarilla y rojo, ¿sí? Pero con 50%. O sea, la mezcla de los monómeros se identifican con la calidad y la característica de los polímeros que serán aplicados en los procesos. Tenemos también otros tipos físicos de polímero. Los polímeros pueden ser en polvo, en la dispersión líquidas, emulsión líquidas, ¿sí? Y las soluciones. La solución muy poco utilizada hoy por un tema de la concentración, ¿sí? Pero es posible que se haga el transporte de producto ya listo para aplicación, donde simplemente se hace una pequeña dilución en la planta de aplicación. Pero los más comunes, los más que están más disponibles en el mercado son los productos en emulsiones, en producto en polvo, ¿sí? Hay ventajas y desventajas para cada producto que tiene sus características, ¿sí? Nosotros de Solenis manejamos los dos, incluso fabricamos, somos uno de los más grandes fabricantes de polímeros del mundo, con fábricas en Europa, Asia y Américas. Tenemos una fábrica de emulsión acá en Brasil, donde producimos productos líquidos, aniónicos, catiónicos, não iónicos también, de distintas densidades de carga y peso moleculares. Los factores que afectan el desempeño de los productos, ¿sí? El desempeño de los polímeros, nosotros tenemos que chequear 4 ítems que son los más importantes por mi mirada para que tengamos una muy buena performance de los productos. Primero, la concentración de los polímeros a ser aplicado. Al tiempo de agitación, el tiempo de mezcla, tiempo de agitación, la preparación, el cizallamiento, la quiebra de las cadenas moleculares. Bueno, hablamos inicialmente de los polímeros, imaginamos que es como sea una cadena lineal para que podamos imaginar un poco mejor o efecto que va a pasar con cada uno de esas etapas, ¿ok? La concentración de polímero de manera general, ¿sí? Los polvos, como tienen una concentración más elevada, nosotros hacemos una concentración entre 0,1 y 0,75%. Podemos llegar a 1, sí, puede llegar a 1. A 2, muy complicado para hacer la dosificación, porque el producto se queda muy viscoso, muy difícil de mezclar con el substrato, ¿sí? Para los productos de emulsión, sí, 2% es algo factible, como hasta 5%, pero no es recomendado por el mismo efecto, por la densidad, por la viscosidad que va a generar del producto final. Entonces, imaginando la mezcla del producto junto al substrato que va a tener adelante, va a ser muy, muy complicado manejar un producto con más elevadas concentraciones. ¿Ok?
Para productos como os coagulantes ou monômeros, por exemplo, nós podemos fazer soluções mais um pouco concentradas. Este é algo que define a concentração que nós vamos fazer, que nós vamos fazer em la planta. Muitas vezes o processo, a operação que temos, porque temos que levar em consideração os caudales, ¿sí? As dosificações, os equipos que temos de dosificação, como bombas, como demais produtos que estão involucrados em todo o processo. O ideal é que tenhamos uma concentração fija, onde não temos que fazer muitos cambios ou cambios de maneira constantes, sim, na solução, na preparação da solução, pero sim que vai atender algumas variações da planta. Então, há algum momento que a planta vai se incrementar um pouco o caudal, se pode fazer um incremento simplesmente com a dosificação e não cambiando a concentração da solução. E o mesmo passa por de abaixo. Se em algum momento temos que baixar um pouco a dose, o ideal é que bajamos somente nos caudales da solução e não em la concentração hecha em la solução hecha de polímero. Então, este preparo da concentração está intimamente involucrado com o sistema de dosificação, com o equipo que temos na planta, assim, com os caudales que estão involucrados por todo o processo, ok? Tempo de agitação. Bueno, nós sempre escuchamos como os clássicos, onde há necessidade de uma mescla constante e rápida, ¿sí? Para depois tempo mais lejos e para uma formação de los flocos. Bueno, esto con polímeros exactamente le pasa lo mismo. El punto de dosificación, para abertura de la cadena que está haciendo la preparación de la solución, ¿sí? Para los catiónicos, nosotros recomendamos una abertura en 45 minutos de la solución, ¿sí? Para los aniónicos en torno de 60 minutos. Os no iónicos, 90 minutos. Pero, contudo, yo me gustaría de fixar el siguiente punto. Estos son tiempos que recomendamos hacerlo, pero son distintos de cada planta. Hay locales donde tiene tanques de diferentes formas. Hay tanques redondos, hay tanques cuadrados, hay tanques profundos, hay tanques que tienen quebra-vórtices, que son equipos que van a acelerar la mezcla. Entonces, es posible que en un polímero em 45 minutos esteja listo e para uma outra planta necessita um pouco mais de tempo. O ideal é que nós acompanhemos de perto, se estamos cerca, para podermos chequear a solução para definir o melhor tempo possível. Pero os tempos que nós indicamos acá são tempos, são sugerências onde nós podemos partir para uma preparação. ¿Ok? Pero lo más importante es que tenemos juntos, que tenemos la presencia de alguien que pueda acompañar y garantizar total abertura de la cadena. ¿Ok? Después de una mezcla, ¿sí? De la hidratación de polímero, sea en polvo, sea en emulsión, nosotros recomendamos un tiempo de maturación, un tiempo donde la solución se queda tranquila, sin agitación, para que las moléculas de polímero se abram, ¿sí? E por ter todas as mesmas cargas iônicas, se vão a buscar uma acomodação em tanque de dosificação. Recordando que nós queremos a melhor performance, ¿sí? E a melhor performance se dá em las cadenas que são mais grandes, que são mais pesadas, que são mais listas para a operação. Então, com cadenas chicas, cadenas pequeñas, quebradas, não é o ideal para fazer a dosificação e sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma, nós vamos perder um pouco da performance. Não me gusta usar ar comprimido. Muitas vezes, em las plantas onde nós estamos trabalhando, há uso de ar comprimido. Não é algo que não me gusta utilizar porque, de alguma maneira, no se puede controlar mucho la velocidad o la agitación con aire en los tanques de preparación. Pero hay muchos casos que nosotros somos obligados y solamente tenemos este recurso para hacerlo. Ok, entonces si solo tenemos aire, usaremos el aire. Entonces vamos a buscar una cañería
mejor, o intentar hacer un control mejor con válvulas de control de presión, con un filtro para sacar o aceite, a sacar la suciedad, la basura que viene en el propio aire, ¿sí? Intentar cubrir el máximo el fondo del tanque con la cañería de aire comprimido, con pequeños furos donde sacamos burbujas pequeñas, controladas, para que no tenemos cantos muertos en nuestro tanque, donde va a acumular por producto, que seguramente va a poner producto afuera. ¿Ok? La energía de agitación, nosotros recomendamos mezcladores entre 250 y 400 RPM. De una u otra manera, no es solamente una sugerencia, no una regla. Muchas veces el cliente tiene mezcladores con velocidades más rápidas que 400 RPM. Ok, se puede utilizar, pero de alguna manera tiene que chequear el tiempo de mezcla, el tiempo de mezcla, si vamos a mantenerlo como 40 minutos o si vamos a poder bajarlo. Porque lo que va a pasar es que el gradiente de velocidad de agitación será más grande. ¿Y qué pasa? Es que eso va golpeando las cadenas de polímeros, va golpeando los polímeros en el tanque de preparación, y eso va quebrando las moléculas, va partiendo las moléculas, va poniendo las moléculas que serían más grandes, más chicas. Y como le hice, no es que no es que nosotros queremos ahora, porque queremos una molécula más grande, más pesada, para que tenga una performance mais efetiva em nosso processo. E se temos moléculas mais chicas, seguramente o processo queda um pouco comprometido com a performance, ok? Então, a intensa agitação na cadeia polimérica sai reduzindo a eficiência, como eu disse, quebrando, rompendo a cadeia para que se tenha uma cadeia um pouco mais chica e menos eficaz em la operação que quero, ¿sí? Acá um gráfico donde tenemos un efecto de la viscosidad sobre cuando estamos super agitando de alguna manera mucho más rápido que nosotros necesitamos. Hay una quebra de la viscosidad, lo que significa, en otras palabras, es que las cadenas moleculares están se quebrando, están se rompiendo, ¿sí? Y seguramente va a tener un gasto, ¿sí? Más elevado do que normalmente deveria tenerlo. Y así seguramente una performance peor do que nosotros estávamos buscando. Acá novamente un gráfico con el efecto de la agitación sobre una solución, ¿sí? Donde hay exceso de golpes, donde hay quiebra de la viscosidad y pérdida de performance. El cisalamiento, ¿sí? El rompimiento de las cadenas, muchas veces por un sistema de bombeo, ¿sí? Donde nosotros utilizamos de alguna manera, recomendamos o uso de bombas de deslocamento positivo, ¿sí? Porque este tipo de bombas de engrenagens ou bombas centrífugas seguramente causam rompimento de la cadena, porque elas golpeiam sobre os equipos, dentro de los equipos, ¿sí? Mezclando la cadena polimérica e, sem dúvida, perdendo a eficiência, porque vai novamente quebrar a cadena polimérica e generar uma cadena mais chica e mais leve todavía, para que nós não hacemos a performance melhor. O envio de grandes distâncias seguramente incrementa o atrito de la solução na cañería, ¿sí? o que também pode possibilitar a quebra de las cadenas de los polímeros. Revisão da qualidade de polímero, sempre me gusta sempre de passar a mis clientes que há necessidade de chequear a concentração, se está sendo de maneira correta, simplesmente chequeando a qualidade de produtos. Os polímeros em polvo, de alguma maneira, estamos cerca de 100% de concentração de ativo, na verdade, algo em torno de 94%, 95%, e os produtos de emulsiones, nós temos emulsiones de 30% até 50% de concentração de ativos. Então, é sempre importante que o fabricante le informe qual é a concentração de ativo tem o produto, para que podemos nós garantizar a melhor preparação, a melhor maneira de preparar o produto. ¿Sí? A medida da viscosidade é sempre muito importante, porque o produto, uma das maneiras que tenho eu de chequear se o produto que está fazendo o trabalho, que está em campo, está em terreno, está bem preparado,
es hacer una comparación de viscosidad. Mi recomendación siempre es hacer una preparación en laboratorio, donde nosotros tenemos todo el control del proceso, tenemos una balanza, tenemos la cantidad de aguas, equipos muy bien calibrados para un preparo de la solución. Hacemos una batería de viscosidad de esta solución y chequeamos, comparamos con la viscosidad de productos que está siendo preparado en terreno, que está siendo dosificado en terreno. Esta es una manera de chequearmos si los productos que están siendo en laboratorio, que es donde nosotros vamos a hacer las aprobaciones, cuando nosotros vamos a hacer toda la estructura para aplicación, está siendo los mismos productos, está siendo replicado en terreno, donde efectivamente tiene que trabajar, donde efectivamente tiene que mostrar su performance. ¿Okay? Los factores que interfieren en la fluctuación, también la mezcla, la energía de mezcla, ¿sí? El tiempo de retenimiento, de retención, el tratamiento de estiramiento del polímero, ¿sí? Y la dosis de polímero que estamos practicando, que estamos poniendo. Bueno, nosotros hablamos de energía de la mezcla, sí, que nosotros necesitamos tener un punto de dosificación donde hay una mezcla muy intensa del producto con el substrato. El polímero no tiene la capacidad de magnetismo o de atraer el producto o el substrato que tiene una carga distinta. Y sí, tiene que encontrar el substrato y por ligaciones químicas, por interacción, por adsorción, va a hacer la ligación y va a se quedar junto al substrato. Pero tampoco importa si tengo un polímero que no encuentra con el substrato, tampoco voy a garantizar la performance del producto en el tratamiento. Entonces, yo necesito garantizar la mezcla de polímero con los barros, con los lodos, con los substratos que quiero hacer la operación. Este, sin duda, es el aspecto más importante de la optimización, porque tampoco me importa si tengo el mejor producto que hay testeado en laboratorio, con la mejor preparación. Si no encuentro el producto con substrato, no va a hacer su trabajo, ¿sí? Y además, hay visiblemente una formación de los flocos, ¿sí? De tamaños que son visibles a distancia, ¿sí? De fácil escoamiento, donde se mira agua, una solución limpia, una separación de sólidos que ya se mira antes de hacer la operación. Y de la misma manera que necesitamos tener un punto de dosificación con una mezcla fuerte, ¿sí? Para garantizar el encuentro de polímeros con el encuentro de los substratos, necesitamos después tener una velocidad más baja para que sea la formación, para que se pueda hacer la adsorción completa del polímero con substrato, garantizando así una floculación más fuerte, más rígida, una floculación que no va a se partir con los movimientos naturales de un sedimentador, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesitamos poner la velocidad más baja para tener la completa formación de los flocos, recordando que la formación de los flocos se queda por ligaciones iónicas, ligaciones que son distintas entre polímeros y substratos. El equilibrio de estas ligaciones, de estas cargas, sí, me proporciona la formación de floco y seguramente la sedimentación o la separación en un filtro prensa o un clarificador, lo que sea. Entonces, como le dije, el floco necesita de tiempo para formarse en condiciones inicialmente más fuertes y después una formación en condiciones no turbulentas. ¿Okay? El tiempo de retención se da determinado por la distancia de la tubulación entre los filtros, entre los decantadores, el tiempo de residencia de la solución en decantador. Muchas veces nosotros hacemos la dosificación muy cerca del punto donde tenemos que bajar la velocidad y es donde tenemos que hacer la sedimentación. Entonces, no hay tiempo para la formación completa de los flocos. Entonces, el floco se queda pequeño, no se queda en tamaño o peso necesario para hacer la sedimentación. Entonces, ¿qué pasa? Es que nosotros no tenemos la misma performance
que nosotros gustaríamos. Entonces, el punto de dosificación es muy importante. Chequear en la planta donde nosotros vamos a poner la dosificación del producto, donde nosotros vamos a hacer la dosificación para que pueda garantizar una muy buena mezcla, ¿sí? Y después una velocidad más baja para formación completa de los flocos. Acá en un gráfico interesante que siempre menciono, ¿sí? Como le hice a todos, las ligaciones de polímeros con su substrato son ligaciones iónicas. O que garanten la formación de los flocos son ligaciones iónicas. Y los flocos nada más son de que el equilibrio entre los substratos y los polímeros, los floculantes. Entonces, si me encuentro en este equilibrio iónico, ¿sí? Hay una formación de floco y así me garanto súper bien el mejor floco posible. Pero imagínate, de alguna manera, me mantengo la dosificación. Si me mantengo poniendo polímero sobre el mismo substrato, o sea, el equilibrio entre las cargas iónicas se quedan mal, se quedan fuera, sea para el exceso de substrato y menos polímero o para exceso de polímero y menos substratos. Lo que pasa es que lo gráfico de la dosificación de polímero es una parábola, donde hay un punto ótimo, un punto mejor, donde si yo sigo poniendo producto, solo voy a perder la formación de floco, voy a perder la performance del producto. Esto es muy importante porque de alguna manera todos nosotros imaginamos o nosotros aprendemos de alguna manera que se incrementando la dosificación voy a tener un resultado mejor, voy a tener un floco más grande, voy a tener una velocidad más grande, una velocidad mejor de sedimentación o una torta más seca, por ejemplo, en un filtro de separación. Entonces, pero con los floculantes, no, esto no trabaja de esta manera, no trabaja con esta manera como una curva, como una recta y sin como una curva. Entonces, el exceso de polímero dosificado está tan mal cuanto a la dosificación abajo. La dosificación por debajo no me garante la mejor performance y tampoco una dosificación elevada. Entonces, el punto ideal de la dosificación es muy importante para que podamos tener la mejor performance del producto y garantizar una mejor performance en el proceso, ¿sí? Y allí sí tenemos el mejor costo-beneficio de la aplicación. Si ponemos más, estamos gastando plata sin el efecto necesario. Si ponemos menos, estamos gastando plata sin tampoco tenemos el efecto necesario. Entonces, la busca por este punto ótimo son los dados más importantes, los dados que nosotros sacamos primero del laboratorio, las evaluaciones que tenemos hecho en el laboratorio, ¿sí? Donde nosotros intentamos hacer la simulación del proceso, ¿sí? En escala más chica, y después en las pruebas en terreno, donde nosotros vamos a observar, donde Solenis tiene una participación, tiene los ingenieros dedicados e involucrados a mirar el punto de dosificación, a mirar la calidad de la solución hecha, la concentración de la solución y la dosis que va a ser incrementada en el proceso para que tenga lo mejor proceso posible junto con el producto que está siendo dosificado. ¿Okay? Entonces, la dosificación, como dice, si tiene una dosificación débil, si estamos poniendo una dosificación más bajo, menor que necesario, tenemos flocos delgaditos muy frágiles, donde se van a partir el propio movimiento de un desedimentador, por ejemplo, en flujo contrario, se va a partir, se va a golpear, se va a quebrar el floco, sacando boa parte de material que yo me gustaría de ter decantado. Voy a perder este material. El exceso de polímero también me queda por una diferencia de densidad, el polímero no se abaja, el floco se queda por de arriba con una dificultad muy elevada para sedimentar. Esto, segundo miramos en la ley de Stokes, porque la viscosidad se queda mucho más elevada do que necesario, ¿sí? En la sobredosificación, los flocos se quedan muy grandes, hay espuma infiltrada, tú puedes mirar la cantidad de espuma, una pequeña cantidad de espuma en el infiltrado, el agua que cae de un sedimentador, por ejemplo, ¿sí? Y una intensa superdosificación, o sea, una dosis excesiva de polímero, si hay pérdida de flocos y tú miras que el floco se pierde con la cantidad de polímero que se incrementa, ¿ok? En las dosificaciones ideales, ¿sí? Nosotros buscamos flocos de tamaño medio, ¿sí? Pero con rápida sedimentación, excelente filtrado, miramos
la cantidad de sólidos que sale de los sedimentadores o de los filtros, que sean de muy buena calidad, muy buena claridad, ¿sí? Las tortas, los filtros se calen libremente del escorregador sin que haya una necesidad de raspadores o algo así, que todavía que absorba las variaciones de los substratos. Como le dije, son importantes porque los procesos son variables, los procesos de alguna manera, perdón, los procesos de alguna manera se cambian ao longo del tiempo. Entonces, muchas veces la concentración se puede variar un poco para de arriba o para de abajo. Esto es normal, se pasa en todos los procesos, pero el polímero muy bien dosificado, un polímero que tenga un muy buen ajuste en la dosificación, es capaz de absorber estas variaciones naturales del proceso, pero sin pérdidas en la performance del equipo donde está siendo dosificado. ¿Ok? Entonces, como hablamos inicialmente de los puntos de dosificaciones, es algo muy importante que nosotros podemos buscar y chequear. Entonces, es importante que tenemos profesionales con experiencia en campo y profesionales donde vamos a mirar y buscar en campo los mejores puntos de dosificación, obviamente con la justificativa de tener el punto de agitación y después la baja velocidad para la formación de flocos. Hay equipos para hacerlo, entonces hay equipos donde hay una alimentación del equipo de filtros o de sedimentadores para que pueda garantizar, ¿sí? La mezcla de substrato y polímero. Y otro punto muy importante que siempre hago alguna mención es que el polímero es siempre el último producto a ser dosificado, el producto final. Si el proceso todo tiene alguna dosificación de algún producto antes, o sea, un ajuste de pH, si tiene un coagulante, si tiene algún otro producto para el proceso que sea necesario, es siempre antes del polímero. El polímero es el último producto para hacer la aplicación. Entonces, después de todos los químicos, se ponga el polímero. En el momento que se ponga el polímero, los equilibrios entre las moléculas se van a hacerlo y van a hacer una formación de floco, donde el efecto de pH, por ejemplo, no va a ser más interesante, no va a ser más viable todavía para esta aplicación. Entonces, es algo que nosotros tenemos que chequear, porque la dosificación de otros químicos en el mismo proceso muchas veces se puede cambiar el tipo de polímero que estamos utilizando. Un ejemplo muy simple, por ejemplo, un proceso que hoy se aplica un polímero que tiene una determinada carga iónica. Si se ha cambiado algo antes de la dosificación, como un pH o un incremento de un otro producto, puede ser que la variación de las cargas sea necesario una otra cambio del polímero que actualmente esté siendo utilizado por una variación de la carga de substrato. Entonces, algo muy importante que tenemos que observar es que todos los procesos, si tiene cambios, tiene que chequear si el polímero está siendo usado, es lo mejor polímero para esta aplicación. ¿Ok? Y lo mismo pasa en controles de flujo. ¿Sí? Hay controles de flujo manuales asociados a bomba de dosificación, a dosificación máxima, por ejemplo, para poder garantizar la cantidad en kilo por tonelada de polímero. Hay muchos, incluso los manuales. ¿Sí? Hay procesos todavía que son manuales, donde se faz necesario los ajustes manuales, y con las operaciones tienen que hacer los ajustes. Es importante que el operador tenga la idea, que tenga la conciencia que es un equilibrio, ¿sí? De las cargas, entonces es necesario mantener el equilibrio entre los caudales de flujo de substrato y los flujos de polímeros también. Factores que incrementan la velocidad de sedimentación, impactan la velocidad de sedimentación. ¿Sí? ¿Por qué incrementamos la velocidad de sedimentación? El principal argumento para incrementar la velocidad de sedimentación está en el aumento de la capacidad del decantador y sedimentador. ¿Sí? Entonces, no solamente para que tenemos una producción más elevada, que podemos tener una producción más, sacarmos más plata de la producción, ¿sí? Incrementamos el proceso, incrementamos los productos, como también las inversiones que van a ser hechas en la planta. Muchas veces nosotros
Imaginamos um processo onde é necessário poner um sedimentador de um tamanho e considerando a velocidade de sedimentação que vamos ter das partículas e dos produtos que lá estão involucrados. Então, o aumento da capacidade de decantador está diretamente relacionado ao processo, a ganhos que vamos sacar do processo que temos. E no mais, para a obtenção de lodo mais compacto, mais fácil de ser transportado, lodo mais fácil para ser desidratado muitas vezes, sim? Melhora a condição de bombeio, se reduz as perdas de sólidos, ou seja, as partes de sólidos que estão saindo do filtrado se quedam dentro dos sedimentadores, se quedam na parte de sólidos, o que a nós é sempre interessante. Clarificado com mais baixa turbidez, garante menos perdas no processo, garante um processo mais eficiente, onde os ganhos são muito mais grandes, ganhos muitas vezes que se parecem pequenos, se parecem chicos, pero quando se suman, ao que estão fazendo, tem valor bastante significativo. E acá nós temos algumas provas de teste de velocidade de sedimentação. Mira que temos produtos distintos, com concentrações distintas, com cargas distintas, para checar a velocidade de sedimentação que são hechas, e principalmente a compactação de los barros, de los lodos que são hechos. Estes são importantes para que tenhamos uma maior eficiência no processo de sedimentação. E no preparo da solução, os fatores que impactam no preparo da solução. O preparo da solução, muitas vezes, nós não damos tanta importância, pero é necessário uma água de muito boa qualidade. O polímero não são específicos para minérios ou para barrios de outra maneira. São produtos que vão fazer uma separação sólido-líquido. Se tem sólido, tem afinidade por ele, tem afinidade iônica por ele, vai ser a ação. Então, temos que buscar uma água de qualidade, uma água limpa, e de preferência com uma dureza mais chica. Os sales quebram as cadenas poliméricas, reduzindo o tamanho da cadena polimérica, como dissemos, perdendo a eficiência do processo. Uma cadeia mais chica proporciona uma velocidade de sedimentação mais grande, que nós vai ser pior para nós. Então, uma qualidade de água boa, uma água clarificada, tampouco necessitamos uma água filtrada, abrandada, nada assim, mas uma água que tenha uma muito boa qualidade, com uma dureza controlável. Se tanques de plástico ou de acero, pero revestidos, para que não evitemos a corrosão, dentro dos tanques e futuramente perda de tempo para mantenimento dos tanques ou perda de solução com tanque que esteja dañado por tema da corrosão. Hablamos da velocidade, preparo máximo de uma solução de 8 horas. Dependendo da qualidade de água que temos, podemos manejar isso pouco mais de tempo, porque pode passar uma solução que esteja lista para preparo e por alguma maneira a planta se queda detenida por mantenimento, por algum outro ponto. Então, a solução de polímero está hecha, está lista dentro do tanque. O que hacemos nós? Depois de 8 horas, hablamos e ponemos na basura? De alguma maneira, não. Nós vamos poner esta solução em processo. Pero nós vamos observar que a dosificação não vai ser a mesma. Muitas vezes temos que ampliar a dosificação porque o produto ha perdido algum tipo de performance. Ok? Temperatura de água abaixo de 60 graus, para que o polímero são compostos orgânicos, e uma temperatura mais elevada que vai passar é que vai se quebrar, que vai danificar a cadena polimérica por tema da temperatura. É muito comum o uso de equipos, há muitos equipos em mercados, que são equipos de preparação, são equipos automáticos, que fazem uma solução muito bem ajustada. Alguns equipos têm detalhes melhores que outros, mas de alguma maneira lhe garantem uma preparação de alguma maneira boa e confiável para que podamos seguir com a dosificação de los produtos. De maneira general, a preparação se põe as partículas quando se inicia o processo de hidratação e com a mescla com água se vão hidratando até que temos a cadena aberta, como eu disse, as mais grandes possíveis e mais separadas possíveis, para que possamos de alguma maneira ter uma performance melhor no processo que nós desejamos.
como le dije, algunos tipos de equipos de preparación son muy comunes y que tienen diferentes tipos de, de, eh, de empresas que suministran este tipo de equipos. Solenis tiene en su team ingenieros donde se puede proyectar este tipo de equipos también, ¿sí? Nosotros tenemos un grupo de ingeniería que vamos a hablar un poco más en jueves, donde puede hacer toda parte de ingeniería para preparación de aplicación, como decimos, el trámite de las bombas, los conceptos de la dosificación, la definición de los puntos de dosificación, la concentración que tiene que ser hecha. Entonces, toda la parte de ingeniería, Solenis también está muy bien equipada para hacer toda esta etapa del proceso. Como le dice, los tanques de dosificación, entonces hay un tanque de mixtura y después de preparación de un tanque de dosificación, ¿sí? Donde nosotros podemos controlar el flujo del polímero, el flujo de agua. Almacenaje del producto. Eso sí es muy importante también, el tema del almacenaje de los productos. Los productos, los polímeros de alguna manera no son, de manera general, no son productos inflamables, produtos corrosivos o productos que tienen que ser guardados de alguna manera especial. Pero son productos que tienen una afinidad muy fuerte con agua, con humedad de aire. Entonces, lo ideal es que se mantenga el polímero sobre los paletes, ¿sí? Un poco distante del piso, ¿sí? En temperaturas naturales, abajo de 45 grados, ¿sí? En locales cerrados. Un polímero en polvo, por ejemplo, si bien almacenado, puede se quedar por 2 años en su bodega, por ejemplo, ¿sí? La parte de seguridad, siempre yo voy a hablar, Solenis es una empresa donde muy focada en la parte de la seguridad. Entonces, como le dice, el polímero no son productos corrosivos o inflamables, pero son productos químicos. Y como todos los productos químicos, lo ideal que sea manejado con los equipos, con los aparatos de seguridad, como garfas, como máscara de polvo, ¿sí? Garantizando la salud y la seguridad de los operadores. El polímero de algunos de los productos que estamos hablando, con agua se genera una solución muy escorregadia, que es muy peligroso muchas veces para que se pueda poner en el piso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de estos productos, que puede ser que a pesar de ser simples, son productos químicos que tienen que ser tratados como tal. ¿Ok? Si la seguridad es una responsabilidad de todos nosotros tenemos que estar involucrados con este tema. En la parte de regulación, sí, Solenis tiene certificaciones de estos productos. Hay productos certificados para aplicación en aguas potables, por ejemplo, ¿sí? En una planta para contacto con alimentos, pero todas las certificaciones para este grupo de productos que puede ser aplicado tanto en un barrio que no va a ser reciclado, que va a ser ponido directo en la basura, o como le dice, una agua que va a ser consumida por las personas en su casa. Bueno, cuando hablamos de polímeros, me gusta siempre de poner en evidencia, porque el producto es un producto que tiene un costo, sin duda, no es un producto que tiene un precio por kilo de producto, pero si muy bien almacenado, si muy bien preparado, si muy bien dosificado, nosotros podemos garantizar menor cantidad de pérdidas posibles. O sea, el producto se paga con la aplicación y el producto se va a revertir en una aplicación muy bien hecha, en un proceso muy bien ajustado, con un proceso eficiente y bien hecho. ¿Ok? Hablamos de pruebas de laboratorio. Nosotros, como dice, la selección, la elección de un producto será inicialmente en laboratorio, donde nosotros vamos nos acercar de equipos, a muestras, ¿sí? De diferentes tipos de productos para la aplicación donde nosotros queremos hacerlo. Y así, de alguna manera, en cliente o con la muestra de cliente, ponemos en nuestro laboratorio para hacer las pruebas y garantizar, ¿sí? Que tenemos el mejor producto para esta aplicación.
verificando no solamente a velocidad de sedimentación, pero también la turbidez de flujo, ¿sí? La limpieza de agua, la compactación, y observamos para chequear el mejor producto con mejor dosificación posible para esta operación. Entonces, este es un aparato que se utiliza para pruebas de sedimentación, ¿sí? Muy conocido. Hacemos gráficos para chequear las performances y garantizar el mejor producto para aplicación como ese. Entonces, acá son algunos aparatos donde nosotros hacemos uso para garantizar el producto que va a ser aplicado o intentar hacer la mejor reproducción de que pase en proceso junto al laboratorio para que tengamos una precisión más grande posible. ¿Ok? Entonces hacemos las pruebas. Esto, todos los ingenieros de Solenis tienen la capacitación para hacerlas, las mediciones para hacer las pruebas, ¿sí? E entregamos a nuestros clientes el mejor producto con nuestro mejor portafolio que tenemos para estas aplicaciones. ¿Ok? Acá otros detalles de pruebas de laboratorio. Tenemos laboratorios acá en Brasil, en Paulínia, un laboratorio muy bien equipado para hacer pruebas. Tenemos laboratorios en Estados Unidos, donde muchas veces enviamos amostras de minérios para hacer las pruebas, para chequear la mejor aplicación, ¿sí? Sea para un sedimentador, sea para un auxiliar de filtración, por ejemplo. Una aplicación de espesador, ¿sí? Donde nosotros buscamos, mira la densidad de diferentes partes de los sólidos en diferentes zonas del sedimentador, donde nosotros tenemos que buscar la mejor performance. Como le dije, muchas veces los polímeros son injetados por de abajo y tienen que subir con los fluxos en flujo contrario. Entonces los fluxos tienen que tener una resistencia, tienen que tener una durabilidad para que pueda aguantar el impacto de este movimiento dentro de un aparato como un sedimentador, por ejemplo. Y para esto existen equipos, ¿sí? Donde hay un control, donde podemos chequear el control de la espesura de la cantidad de sólidos que tiene para garantizar la mejor sedimentación de los productos. Acá una pequeña muestra de algunos equipos que tenemos con automatización, pero vamos a hablar un poco mejor sobre el tema en próximos jueves, donde tenemos una participación de un experto de Solenis en la parte de equipos que puede auxiliar mucho en la parte de la dosificación. ¿Ok? Pero solamente para que pueda chequear donde tenemos la tecnología para hacer el control y la preparación. ¿Ok? Este más un diagrama de automatización de los floculantes. En resumen, la mensaje que me gustaría de pasar a vos es que Solenis hoy tiene una amplia gama de productos para ofertarlos, para buscar en diferentes tipos de aplicaciones relacionadas a separación sólidos y líquidos, donde vamos a buscar el mejor producto para esta mejor aplicación. Entonces, podemos garantizar que con la gama de productos que tenemos, seguramente vamos a encontrar el mejor producto, asociado, no solamente el producto, pero asociado también al conocimiento de las personas, de los profesionales de Solenis, ¿sí? Altamente capacitados para promover la dosificación, para promover el proceso que tenemos, junto con equipos de control, de dosificación y control de proceso, podemos garantizar el mejor performance y el mejor extraer lo mejor de cada producto que nosotros tenemos. ¿Ok? Bueno, acá se encierra la presentación y estoy disponible para las dudas, ¿sí? Las preguntas. Eduardo, por favor, si podemos chequear. Sí, claro, Gustavo, muchas gracias. Sí, mira, tenemos un par de preguntas. La primera de ellas, ¿es recomendable utilizar un floculante en emulsión para sedimentadores secundarios por lodos activados? Sí, no hay problema. Se ha aplicado en los sedimentadores secundarios, no hay problema. Sí, lo que nos tenemos que garantizar es la dosis precisa, porque de alguna manera estos decantadores secundarios tienen un reciclo, ¿sí? Donde parte de este lodo se va afuera y parte de ese lodo regresa al tanque de reacción y de aeración. Entonces,
podemos garantizar que no va a volver polímero en exceso para el tanque de reacción, porque ahí sí va a impactar directamente en la performance de los lodos activados. Pero la aplicación de un polímero en emulsión para esta aplicación no hay problema alguno. De alguna manera son polímeros catiónicos, ¿sí? En pequeñas dosis, pero se puede hacerlo. Perfecto, Gustavo, gracias. Siguiente pregunta. En minería a veces se tienen cambios en los sustratos, por ejemplo, en el tipo de mineral. Entonces, cuando se dan esos cambios, ¿es posible que cambie el polímero, que sea el mejor para la aplicación, o la dosificación, o ambos? Sí, sí, como muy buena la pregunta, sí, pero como hablamos en la presentación, la interacción entre polímeros y substrato, en el caso del minerio, está íntimamente ligado a la ionicidad, la carga iónica del minerio y la carga iónica del polímero. Si muchas veces se cambia la blend de minerio, el tipo de minerio, muchas veces no exactamente el minerio, sí, pero de alguna manera el tipo de minerio el blend de minerio que está siendo procesado, sí puede haber un cambio en la ionicidad del proceso. Muchas veces nada pasa porque el polímero tiene un rango de actuación, ¿sí? Nosotros tenemos polímeros que son posibles de absorber estos cambios, pero en procesos más extremos es muy probable que tenga que hacer una otra batería de pruebas para buscar un otro producto. Mira que cuando nosotros hablamos de carga del polímero, por ejemplo, Eduardo, nosotros no tenemos una carga de 30%, por ejemplo, un polímero que tiene 30% de carga aniónica, no significa que 100% tiene carga aniónica, y sí, la gran volumen de producto, la carga está concentrada en torno de 30%, pero hay una variación de 27, 28%, a una variación de 33, 34%, justamente para absorber estos cambios pontuales, cambios momentáneos. Pero si hay un cambio definitivo, por ejemplo, en un tipo de minerio, o que sea otro punto, donde, una otra jazida donde está sacando el minerio, sí puede ser que tenemos que hacer una otra batería de prueba para chequear el mejor producto para esta aplicación y ahora para este producto. Gracias, Gustavo. Y por último, la otra pregunta: ¿cómo se puede saber cuál es el polímero indicado para una determinada muestra? Bueno, nosotros iniciamos con una pesquisa sobre el proceso que está siendo aplicado, el tipo de substrato que vamos a analisar. Históricamente entendemos, un minério é um tipo de produto, um lodo ativado, por exemplo, é um outro tipo de produto. Pero a partir daí, hacemos uma bateria com uma gama de produtos, sim, uma gama de amostras de polímero, para que podamos tentar identificar o melhor. De alguma maneira, mesmo conhecendo polímeros há muitos anos, a mim me encanta fazer as provas de laboratório para que pueda garantizar que este é o melhor produto para esta aplicação. Não solamente por um tema de carga ou peso, pero por um tema de aplicação. Como eu disse e como le demostrei na apresentação, nós tentamos buscar não somente um produto, pero o processo tem que trabalhar bem, o controle tem que trabalhar bem para garantizar a melhor performance. Pero em laboratório o que hacemos são provas com distintos tipos de produtos para podermos buscar o melhor para este tipo de amostra que temos em nossa mesa. Más preguntas, Gustavo, sí. Por favor. Ahorita se Sigue. incluyeron. ¿Cómo? Bueno, es una continuación de la anterior. ¿Cómo se puede saber cuál es el polímero indicado para una determinada muestra sin considerar el tamaño de partículas? Depende do processo que nós queremos. Se nós, por exemplo, temos uma muestra onde vai ser uma sedimentação, nós vamos buscar um produto que vai acelerar a partícula para ter a melhor velocidade de sedimentação. ¿Sí? Se é a mesma muestra, por exemplo, para ser um processo de desidratação, filtro banda, por exemplo, vamos buscar o tipo de floco que vai se adaptar melhor ao tipo de equipos. Temos uma muestra que vamos fazer uma prova para auxiliar de filtração.
¿sí? En un filtro rotativo, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a buscar asociando a muestra al producto y al proceso que vamos a hacer a análisis y buscar el mejor producto para esta aplicación. Pero es importante que sea claro, Eduardo, es que el producto se va a hacer una prueba de laboratorio muchas veces intentar reproducir la condición más próxima posible del proceso. Pero la aprobación final siempre en el proceso, con las dificultades, con las variaciones del proceso. Entonces, el proceso de laboratorio, las pruebas de laboratorio nos hacen una indicación del producto que vamos a hacer, que vamos a llevar al planta, que vamos a llevar al terreno para hacer las pruebas. Pero, de alguna manera, siempre los productos elegidos en laboratorio están cerca de los ideales, pero la aprobación final va a ser hecha en las pruebas del terreno. Perfecto, gracias, Gustavo. Y tenemos otra pregunta también. La alta conductividad de un medio, por ejemplo, alto contenido de sílice, ¿afecta el desempeño de los polímeros? ¿Es recomendable tratar con un coagulante antes del uso de polímero? Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. De alguna manera, la conductividad, ¿sí? Los ions, ellos, ¿cómo se habla? Ellos de alguna manera quebran la cadena de polimérica y no extraen la mejor performance del polímero. Los ions que están en la solución van a competir con los ions de los substratos, ¿sí? Entonces hay una pérdida de performance en función de la conductividad. Entonces, se hace una preparación de la solución, por ejemplo, del polímero, nosotros sugerimos un agua que con más baja conductividad posible. Muchas veces se prepara con una calidad de agua muy buena, pero la aplicación es sobre una solución donde tiene una conductividad muy elevada. Bueno, si el proceso tiene la cantidad muy elevada, nosotros tenemos que considerar que la dosificación del producto va a ser correspondiente a la cantidad de conductividad que tiene, las pérdidas que tiene en el proceso. Entonces, nosotros sí podemos hacerlo con un substrato que tiene una alta conductividad, pero si nosotros miramos la preparación de la solución, es lo mejor que tenemos una agua de mejor calidad para que no tenemos problema en la preparación y que podemos tener una solución más perfecta posible. Cuanto al uso de los coagulantes, sí es posible que se use, pero depende mucho de la operación que estamos haciendo, ¿sí? El coagulantes, de alguna manera, nosotros no hablamos acá, pero hace parte del proceso de separación sólido-líquido, ¿sí? Son productos que tienen una carga iónica más fuerte que los polímeros y tienden a buscar partículas más chicas, ¿sí? Partículas coloidales, partículas que están muy pequeñas, de carga muy baja, donde el polímero tampoco es capaz de asegurarlo. Entonces, es necesaria la aplicación de un coagulante para que se extraiga las partículas pequeñas, para que se saque, para que se saque de las moléculas de agua las partículas muy pequeñas, ¿sí? Y que se puede, si el polímero tomar en cuenta y poder hacer el proceso de sedimentación o de incremento de flujo. Entonces, muchas veces sí es necesaria la aplicación de un coagulante. Y más importante, Eduardo, es que esta evaluación se hace junto con profesionales que conocen el proceso. Muchas veces el proceso se torna mucho más eficiente con una dosis de un coagulante. Eso se puede evaluar en el laboratorio o también mismo en la planta. Entonces, esa evaluación de la necesidad o no de un coagulante muchas veces se queda por un profesional que tenga la visión de la necesidad, ¿sí? De los daños que vas a tener con la dosificación de un coagulante. Solamente hablando un poco sobre los coagulantes, hay distintos tipos de coagulantes que son inorgánicos, orgánicos, ¿sí? Solenis tienen una gama también, un rango de productos que son coagulantes para estas aplicaciones, ¿sí? Que también tienen las certificaciones para aplicación para potabilización o simplemente para un proceso de sedimentación en minería. Entonces, es muy interesante la pregunta. Sí, nosotros hablamos muy poco de coagulantes acá, pero sí, muchas veces es necesario la aplicación de un coagulante también. Recordando siempre que el polímero va a ser el último producto a ser dosificado. Entonces,
tenemos un ajuste con un coagulante más adelante, hacemos los ajustes, necesarios a la solución y después ponemos la aplicación de los floculantes para que se pueda garantizar la mejor formación de floco y seguramente la mejor performance en el proceso también. ¿Ok? Gracias, Gustavo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la ventaja o diferencia de utilizar una composición de copolímeros a una cadena solo de poliacrilamida? Esto depende mucho, como dice, del substrato que estamos aplicando. ¿Sí? Hay polímeros donde son cadenas lineares, dependiendo del tipo de operación que tengo, un polímero de cadena lineal con un solamente copolímero va a ser necesario y suficiente para hacer la separación. Para otros casos, muchas veces necesito de tener copolímeros donde van a actuar en distintas partes de los substratos. Muchas veces los substratos tienen mezclas, ¿sí? Donde yo tengo que actuar por todos los lados. Entonces, muchas veces necesito de un copolímero o muchas veces un terpolímero para que tenga una mejor performance considerando el tipo de substrato que me voy a manejar. Por ejemplo, una separación sólido-líquido para un sistema de deshidratación de un lodo activado, por ejemplo, aprovechando a la pregunta de nuestro compañero, en un filtro prensa. Yo necesito un tipo de floco, un tipo de cadena distinta. Ese mismo proceso, ese mismo tipo de lodo se puede aplicar en una centrífuga, por ejemplo, donde se tenga una fuerza involucrada mucho más fuerte, mucho más potente que puede golpear las moléculas. Entonces necesito un floco mucho más resistente. Entonces, por ejemplo, un polímero que va a hacer un papel, que va a tener una operación de auxiliar de filtración, por ejemplo, no es lo mismo polímero que va a tener a pesar de ser toda poliacrilamida, tiene características distintas porque voy a necesitar de un tipo de aplicación distinto para un auxiliar de filtración o para un proceso de sedimentación. Entonces, la ventaja de aplicar, de tener polímeros de distintas cadenas o de distintas moléculas, son principalmente la aplicación en diferentes tipos de substratos donde voy a actuar en los procesos que están involucrados. Gracias, Gustavo. Bueno, esta fue la última pregunta. Okay. Muchas gracias por tu presentación. Les recordamos antes de terminar esta sesión que el programa de Solenis Mining Experience, que abarcará hasta el 30 de julio, continúa el próximo jueves 9 de julio con la sesión sobre casos de éxito de separación sólido-líquido por parte de Solenis, como mencionó Gustavo en su presentación, aplicado específicamente en el proceso de minerales. Así también descripción del equipo para el monitoreo y control asociado a los mismos. Les recordamos también que el horario de inicio es a las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, y pueden consultar la hora correspondiente del país donde se encuentren en la invitación que les hicimos llegar al respecto. Asimismo, todas las sesiones están siendo grabadas, por lo que podrán ser consultadas posteriormente si así lo desean. Por favor, si tienen dudas al respecto, contáctenos, envíenos un correo electrónico y nosotros a la brevedad posible respondemos para que ustedes tengan acceso a esta información. Agradeciendo a nuestro presentador del día de hoy, el ingeniero Gustavo Fernández, y nuevamente a ustedes por su presencia. Con esto finalizamos la sesión de hoy. Buenas tardes.